en el Museo de Informática de la Universidad Politécnica de Valencia y vengo a hablar de la catalogación utilizada como una estrategia de conservación y de revalorización del patrimonio y en concreto no del patrimonio que tratamos, que es el patrimonio informático. Esta es la estructura que voy a seguir para la presentación. Quisiera clarificar algunos conceptos. Voy a decir qué es lo que consideramos como patrimonio informático, cuáles son las características que definen su conservación y cuáles son las estrategias de conservación que nos podemos encontrar actualmente. Y ya pasaré a hablar de nuestro propio proyecto de catalogación. En principio, ¿qué es el patrimonio informático, no? Bueno, son todos aquellos bienes que nosotros consideramos significativos y que provienen de la disciplina de la informática, que es la ciencia que estudia la tecnología que nos permite procesar y transmitir la información de una manera automática. ¿Y cuáles son aquellos bienes que consideramos significativos? Pues son aquellos que definen lo que ha definido una etapa en la historia de la informática, bien un nacimiento, bien un desarrollo. Son aquellos que marcan la manera de relacionarnos, que han marcado la manera de relacionarnos entre nosotros y de constituirnos como sociedad. Y luego son aquellos que también son identificados como símbolos símbolos identitarios de una sociedad, de una generación determinada. Como bien sabemos, la informática está presente en todos los ámbitos del conocimiento y ha servido de base para nuestros años. Entonces, muchas veces podemos encontrar en colecciones que tratan este tipo de patrimonio, objetos que proceden de distintas disciplinas y que los encontramos identificados bajo tipologías diversas. Nos podemos encontrar, por ejemplo, objetos tecnológicos, como lo que pueden ser los ábacos, consideramos los ábacos que han sido los primeros instrumentos de cálculo, que son los antecedentes de lo que serían las calculadoras y las calculadoras a su vez de los ordenadores modernos. Nos podemos encontrar también clasificados bajo el epígrafe de ciencia y técnica, ¿no? Objetos técnicos, considerando que han sido propulsores de otros ámbitos de conocimiento, como en el caso de las calculadoras mismas o de las tarjetas perforadas, que son los primeros instrumentos de la información. Nos podemos encontrar también que se les llama objetos tecnológicos, objetos de las tecnologías de la información y de la comunicación, como los smartphones, las aves o los videojuegos. Y también nos podemos encontrar que son objetos industriales, que son parte del patrimonio industrial, como en el caso de los grandísimos ordenadores mainframe utilizados en este caso que es puesto aquí, en la industria de salud. Para más complicación, ¿no? Dentro de esta diversidad nos podemos encontrar también el distinto formato. Encontramos estos objetos en un formato físico, digital o documental y bibliográfico. Formato físico denominamos objetos hardware, ¿no? Que son los sistemas físicos de los dispositivos, son los objetos en los cuales priorizamos el valor técnico o utilitario que ese objeto haya tenido en un momento. Este sería el caso de los ordenadores, las videoconsolas, los microprocesadores, etc. También tenemos este formato digital que os había comentado, es cuando tenemos el objeto en físico, pero lo que nos interesa, lo que priorizamos es el componente digital, esa parte lógica de esos sistemas físicos, como en el caso de los videojuegos, los sistemas operativos, de simulación, de diseño, de aprendizaje. Y luego tenemos un formato que se ha referido a los anteriores formatos que aportan información sobre ellos, como puede ser un formato documental y bibliográfico, que son esos soportes documentales, libros, folletos, manuales, fotografías, revistas. Entonces, bueno, ¿cuáles son las características determinantes? Como hemos visto, son bienes que proceden de un sector industrial, de un sector de consumo, que no están hechos para ser perdurables, sino más bien observamos que dentro de la tecnología se observa eso, es una urgencia en el desarrollo, con una alta tasa de reposición de objetos y una eliminación de los antiguos. Esta alta tasa de reposición también afecta al hecho de asignarle una valoración a cada uno de ellos por individual, lo que significa que muchos de ellos, a pesar de ser importantes, se acaban perdiendo. La obsolescencia también afecta mucho a lo que sería el formato digital, porque una vez los objetos digitales necesitan de un soporte físico para ser reproducidos. Una vez ese soporte físico se queda obsoleto, la información que contiene el objeto digital se pierde también. A la hora de conseguir reproducir ese objeto digital en un soporte que está actualizado, nos encontramos con que muchas veces se tienen muchos problemas de copyright, tanto en su almacenamiento como en su reproducción. Y por último, una característica determinante en el ámbito de la museología es que muchas veces son objetos que tienen unas características técnicas que pueden llegar a ser de difícil entendimiento para lo que sería un usuario de lo que puede llegar a museo en cualquier momento, sin tener unos conocimientos técnicos específicos.
Así que bueno, todas estas características pueden dar pie a lo que sería una incomprensión de la importancia de esos objetos y a un consecuente estado de abandono. ¿Cuáles son las estrategias que nos podemos encontrar para evitar este estado de abandono? Por una parte tenemos la recuperación de la utilidad que hubieran tenido con la recuperación del hardware. Podemos encontrarnos también un intento de, como os he comentado, con esos objetos digitales de reproducir actualizado, como puede ser con la virtualización, la simulación o la emulación. Nos podemos encontrar con que, sin recurrir a estas dos estrategias que os comento, se realiza una exposición de los objetos para transmitir esa información con una musealización. Y por último, nos podemos encontrar que, sin recurrir a estas tres estrategias de conservación anteriores, se emplea la catalogación, entendiendo que son objetos que son contenedores patrimoniales y contienen una información que, en el caso de ser preservada y de ser transmitida, garantiza su conservación. Este es un ejemplo, he elegido como unos ejemplos de las estrategias. Esto es muy importante porque fue la primera vez que se logró recuperar un ordenador mainframe, el primero de la serie de estos ordenadores mainframe, el IBM 1401, y bueno, fue recuperado por ingenieros de competencia de emisión que tenían conocimiento de ese tipo de tecnología y bueno, consiguieron ponerlo en marcha y lo utilizan en talleres pedagógicos. Sin irnos muy lejos, también es un trabajo que se realizó en el Museo de Informática de la UPV cuando recuperaron también ordenadores Amstrad en los años 80 para su uso en el taller educativo de red informática. También tenemos un ejemplo de recuperación de migración de la información digital en el proyecto MAME, que desarrollan también unos técnicos, un emulador multiplataforma de los juegos arcade y los juegos de las grandes máquinas recreativas que otra cosa que han perdido. Entonces, mediante ese emulador consiguen reproducir esos videojuegos en lo que serían nuestros sistemas operativos de ordenadores. A su vez, también sirve como una plataforma de documentación del código fuente de estas máquinas recreativas, ¿no? De cumplimiento del hardware antiguo. Un ejemplo de lo que sería una simple exposición sin pasar por las estrategias anteriores que os he comentado lo encontraríamos en el Intermuseo de Santa Clara, que expone sus ordenadores y sus procesadores para hacer un recorrido de su historia como el mayor fabricante de circuitos liquidados del mundo. Y un ejemplo de divulgación, solo recurriendo a lo que sería la catalogación de sus objetos, lo teníamos en el Fondo Histórico de la Fundación Endesa, que documenta su historia desde el 61, con la creación de su base de datos cerca del 2000, es un repositorio que está en abierto previo registro, entonces siempre está accesible. Generalmente nos vamos a encontrar que estas son las más conocidas, ¿no? La musealización unida a un proceso de catalogación, porque son las que realmente no contraen tantos recursos técnicos para utilizarlas. Este es el caso del Museo de Informática de la Universidad Politécnica de Valencia, que realiza la exposición permanente en los pasillos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. De momento se tienen cerca de 2.500 piezas inventariadas, aún faltan muchas más. Este trabajo primero se realizaba sobre la musealización, se realizó con la inauguración del museo en el 2001, fue ganando el museo de reconocimiento, ¿no? En 2013 fue reconocido como museo oficial de la Experiencia Valenciana y en el 2015 fue adherido al ICO. Se firmó un convenio de colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y en el 2017 se decidió migrar la base de datos que estaba controlada con Excel en su momento a lo que sería el proyecto Domus, que sería el sistema informático Domus, que te permite pasar de una base de datos simple con Excel a unas fichas catalográficas, un sistema complejo de documentación. Creo que es necesario también que haga un pequeño paréntesis y diga qué es Domus para los que no lo saben, ¿no? Pues Domus es el sistema informático de documentación que está desarrollado por el Ministerio de Educación y Deportes. Surgió en el 93, ya tiene su trayectoria, ¿no? En el que se gestó un grupo de trabajos porque los técnicos que trabajan en los museos de titularidad estatal se dieron cuenta de que necesitaban compartir, normalizar la información para hacerla más accesible entre ellos, ¿no? Sus colecciones. Entonces se formaron en el 94 una comisión de normalización documental de museos estatales que dio sus frutos en el 96 con el informe de normalización documental de museos. Es un informe que tiene unas directrices que indican
son unas directrices que indican cómo sacar adelante un programa informático para control de los museos y de la información de las colecciones. Entonces, bueno, se llama DOMUS, ¿no?, ese programa, y se instaló y sigue instalado, ¿no?, en todos los museos estatales. Y en el 2003 se firmaron convenios, se empezaron a firmar convenios de colaboración con las comunidades autónomas para que todos los museos que quisieran lo pudieran instalar y así se creara una gran red de museos del país. Como veis, pues es un sistema integrado que no solo permite el control de la colección, sino de todos los procesos que se realizan en un museo, con la catalogación, ¿no?, con los ingresos, los movimientos, la conservación y también todo el archivo administrativo. También creo que es importante, creo que también es importante comentar cuáles son las ventajas y las desventajas, porque de las desventajas es que digo que tuvimos que hacer un acto, ¿no?, en las áreas habituales del museo para plantear un proyecto para arreglar una situación documental que teníamos en ese entonces, que era, no era la óptima, ¿no? También es un poco mucho que me dijera cuáles son las ventajas, porque es un programa que es muy útil. En principio, ya lo he comentado, ¿no?, que es una herramienta única que permite gestionar todos los procesos internos del museo. También es un programa que promueve la normalización de la información, porque tiene unos apartados que son fijos, en los cuales tienes que emplear unos términos determinados. Entonces, eso hace que la información sea fácilmente recuperable. Y luego también, lo que a nosotros nos es muy útil es que toda la información que tú viertes en esa base de datos se vierta lo que sería un catálogo colectivo en la web denominado SEDES. Eso a nosotros nos permite no estar actualizando un catálogo propio, con lo cual no derivamos recursos a ello. En cuanto a las desventajas, que tiene una interfaz muy dura, con una curva muy lenta de aprendizaje, lo cual, bueno, muchas veces caemos en errores, ¿no?, cuando estamos utilizándolo, porque es un poco dificultoso de utilizar. Luego, que no tiene tesauro integrado, que tenemos que estar construyéndolo continuamente nosotros. Y que luego que requiere un protocolo de trabajo muy bien definido, porque si no también se cae en errores a la hora de manejarlo. Luego también tenemos que es una base de datos propietaria, y a nosotros esto nos afecta mucho porque es un sistema que está más hecho para lo que sería un patrimonio tradicional, un tipo de trabajo en un museo quizás muy grande, y a nosotros nos sobran muchos apartados que no sería muy bien pues, editarlos, quizás eliminarlos o cambiar la denominación de ese tipo de apartados. No podemos, lo que podemos hacer es establecer nosotros, ¿no?, qué información vamos a introducir en esos apartados que ya están. Entonces, bueno, como os he comentado, ¿no?, que es un poco difícil de utilizar porque nos damos cuenta de que la situación no estamos trabajando en el trabajo del museo, así que planteamos analizar un poco la situación, y esto se puede dividir en 4 estados de este proyecto en específico, ¿no? Primero hicimos un análisis de los recursos, de la política y de la estructura de gestión, que nos permitieron saber qué ventajas y qué limitaciones teníamos. También hicimos un análisis documental, un análisis de la colección tanto en físico y en digital, que nos permitió saber qué problemas teníamos que solventar. Después pasamos a lo que sería el protocolo de actuación, ¿no?, establecer ya las pautas para conseguir solventar esos errores o adelantar esas soluciones. Y luego a lo que hemos venido en el museo, ¿no?, que es el trabajo de dinamización con la exposición y con talleres educativos que nos permiten transmitir la información que nosotros consideramos relevante a la comunidad. En cuanto a la análisis de recursos, nos vino muy bien utilizar un DAF, que es una herramienta de estudio de situación de una entidad, ¿no?, que permite su análisis organizado de la información atendiendo a determinadas características. Y de ahí nosotros encontramos que teníamos unas habilidades, ¿no? El museo está formado por personal académico, por profesores y por alumnos. Los alumnos continúan en formación, llenan su información en DOMUS, como se había comentado, hay veces que es complejo utilizar, entonces cometen muchos errores. Y además están en situación de rotación, vienen, hacen unas prácticas o una beca de colaboración y luego se marchan, ¿no?, dejando ese trabajo. Entonces se completa. Luego, en cuanto a la colección, estamos viendo que no paramos de tener donaciones, somos un museo que funciona con un sistema de donaciones básicamente, y bueno, no paraban de aumentar, ¿no? Y en ese momento pues estábamos trabajando sin una metodología, en un manual, y por entonces tampoco teníamos una hoja de registro. La teníamos, pero no la utilizábamos de manera fija. En cuanto a las fortalezas,
fortaleza, siempre hemos tenido mucha suerte. Toda la gente que ha venido ha estado muy comprometida. El personal que estaba fijo, ¿no? Básicamente, los profesores están especializados obviamente en la materia. Había una motivación creciente por mejorar la calidad del museo. Y luego, justamente con esas donaciones, ¿no? Teníamos la otra cara de la moneda, que es que había un constante enriquecimiento de la colección. En cuanto a las amenazas, es un museo que depende de la universidad, que no tiene un espacio físico propio asignado, que la exposición, como os he comentado, está descentralizada, está dispersa, ¿no? Por los pasillos, que había una acumulación de trabajo relacionada con estas donaciones crecientes y que la comunidad universitaria generalmente no conoce las posibilidades del museo. En cuanto a las oportunidades, pues, justamente ese marco universitario es maravilloso, ¿no? Con unos colaboradores de peso. Los espacios que nos habían asignado estaban relativamente asumidos, no teníamos cierta libertad a la hora de emplearlos. Y luego, que justamente relacionado, ¿no? con ese aumento de donaciones, estamos viendo que tenían la comunidad generalmente pues, una mayor confianza y un mayor reconocimiento a nuestra labor y una mayor concienciación del patrimonio. En vez de desechar esos objetos, llamaban para ver si nosotros podíamos hacernos cargo de su conservación. Y también estábamos observando que teníamos un creciente impacto social porque había más gente que estaba acudiendo a los talleres del museo. Así que bueno, ya hemos pasado, ¿no? al análisis de lo que sería nuestra entidad, entonces ya pasamos a lo que sería el análisis documental, ¿no? El estado documental de la colección. En cuanto a físico, pues eso, tenemos una grandísima cantidad de objetos por documentar, tanto en almacenes como en vitrinas. Teníamos objetos composites solo como documento de entrada. Teníamos muchos objetos sin un seglado físico, sin lo que nosotros utilizamos etiquetas, no siglamos directamente los objetos con una etiqueta autoadhesiva como tipos de conservación. Entonces, muchas veces pues, no se terminaba el proceso de en el museo y no se le ataba esa etiqueta que contiene el número de inventario. Esto da pie a pensar que ese objeto no está registrado en la base de datos y da pie a que se vuelva a registrar, dando paso a una duplicidad de fichas, ¿no? Sin embargo, ¿no? En muchos casos pues, sí que estaban dados de alta en el sistema. Por otra parte, también teníamos objetos con etiquetas en sitios no visibles, incluso perjudiciales, como podéis ver en la imagen introducidos en el material del equipo. En cuanto a nuestro documental del catálogo en digital, teníamos una falta de consenso en la forma de introducción de los términos. ¿No? Os he comentado antes que necesitamos establecer qué términos utilizamos en cada campo, que en muchos no lo tenían. Teníamos limitadas de alta categoría sin una relevancia patrimonial. Realmente DOMOS solo sirve para gestionar lo que serían fondos, museos que no aplica a otros apartados como mobiliario o como elementos que son accesorios, ¿no? para exposiciones temporales. También teníamos estas fichas repetidas, estaban muchas veces también incompletas, que indicaban que los objetos estaban en un lugar en el que no estaban porque no se había actualizado en su momento que ese objeto se había movido, ¿no? Entonces la ficha en DOMS, el sistema que se supone que es utilizado para el control de los objetos, no estaba sirviendo a su propósito porque indicaba una ubicación que era incorrecta. Entonces da pie a perder momentáneamente ese objeto o estar buscándolo para actualizar la ficha. Y luego, por último, lo cual es para nosotros muy importante, es que en muchos casos no había fotografías o no registraban correctamente el objeto. Como son objetos industriales, muchas veces de un modelo tenemos 2 o 3 objetos, ¿no? Entonces, si nosotros estamos en una ficha, no sabemos con qué objeto estamos tratando, muchas veces ponemos una vitrina, tenemos un almacén y vamos como cambiando, ¿no? las orientaciones y las características de cada uno. Así que bueno, ya una vez analizado, ¿no? Pasaríamos a lo que sería el protocolo de actuación. Establecemos los anteriores tenemos unas necesidades y unas prioridades. En cuanto a las necesidades, que teníamos que continuar con una misión formativa, que teníamos que intentar justamente por estas personas, ¿no? que entraban a formarse, teníamos que intentar hacer un proceso que fuera fácil, o sea, que fuera relativamente estricto, pero que fuera fácil y preferiblemente tener que estuviera documentado por escrito, para facilitar el aprendizaje y evitar errores. Que teníamos que seguir utilizando porque en un momento también pensamos en migrar nuestra base de datos a una plataforma que fuera de más fácil uso, pero decidimos que no, porque tenemos pues, una operación relativamente grande, entonces no íbamos a podernos migrar toda la base de datos, así que íbamos a continuar utilizando nuestra plataforma y luego que era necesario mejorar la comunicación con la comunidad universitaria. Como prioridades, pues,
permanente, ¿no?, con respecto a la exposición, que realmente se supone que es como donde tienen los elementos que son más interesantes y que comunican lo que nosotros queremos, ¿no? Luego empezaríamos a inventariar para alcanzar un estado de control, que teníamos que establecer terminologías para ir corrigiendo al mismo tiempo las fichas, y que teníamos que hacer una gran labor de concienciación al equipo para que respetaran el trabajo que estamos haciendo y que no se olvidaran de avisar en el caso de que movieran objetos de sí. Nos dimos cuenta de que lo que necesitamos era intentar estandarizar en la medida de lo posible el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Que bueno, era ordenar sus datos con un criterio unificado y lógico, intentando garantizar una solución. Esos son los documentos, utilizamos muchos documentos para formarnos al respecto, pero en concreto esto nos vino muy bien, ¿no? Los manuales prácticos del ICOP, muy bien, el manual práctico del ICOP, como administración, ¿no? Por lo que sea, no muy bien. Y el informe de normalización documental también, que no sé si recordáis, pero fue el informe que sacó esta comisión, en el que identificaban unos apartados, ¿no?, y daban estas directrices, que nos vino muy bien para conocer más la plataforma de Domus. Y también la norma UNE ISO, esa específica para la construcción de tesaurios, que os comentaba, nosotros tenemos que ir construyendo el nuestro. Así que bueno, con todos esos documentos establecimos unas etapas de actuación para la gestión de la colección, una metodología. Definimos y abordamos el trabajo y distinguimos el tipo de fondos que teníamos, museográficos, bibliográficos y administrativos. Y delimitamos y clarificamos los campos de introducción de términos. Vimos qué terminologías íbamos a emplear para nuestros objetos, para recuperar esta información que no son los objetos que tenemos, y la sintaxis, la manera en la que ordenaríamos estos términos dentro de la base de datos para conseguir homogeneizar la base de datos y conseguir recuperar información, que era algo que no estamos pudiendo hacer en este momento. Así que bueno, que como os he dicho, en el protocolo definimos una terminología, definimos unas fases, ¿no? Tenemos la fase de registro, de inventario y de catalogación. En las distintas fases tenemos unas sesiones, ¿no?, y unas pautas que derivan de las sesiones. En la fase de registro lo que hicimos fue completar esa información, incluso buscando a los donantes, introduciendo la fecha y la procedencia. Instalamos armarios para contener los objetos entrantes que se encontraban dispersos por los distintos lugares de almacenamiento de la colección. Y luego creamos un filtro determinado en Domus, en la base de datos, para conseguir digitalizar la documentación de la experiencia de ingreso. O sea que en ese momento solo lo guardábamos en papel. Luego las pautas, ¿no?, la obligatoriedad de la hoja de registro, que ahora realmente ya está oficializado por la Constitución. Y luego en la recomendación, ¿no?, de utilizar los armarios para los objetos entrantes. En cuanto al inventario, que hicimos esa actualización de directivas, la eliminación de los duplicados, la corrección de los campos y la actualización de las ubicaciones. Establecemos una documento de los términos según el tipo de fondo también, definimos el hardware, software, el bibliográfico, y vimos una comprobación de términos de los estados especiales de la UNESCO y de Prometeo, pero realmente tampoco hay mucha información acerca de términos específicos asociados a nuestro patrimonio, así que lo vamos construyendo conforme nos parece. Luego las pautas están relacionadas con las organizaciones, que es establecer una información mínima de identificación siguiendo con las sintaxis que nosotros tenemos. Teníamos una política de corrección que vamos trabajando para conseguir ese estado de control. Y la obligación que en ese momento nos estaba haciendo de registrar el movimiento para que en el caso que la última persona había tratado con ese tipo de bien y la colocara en un sitio, se olvidara de nuestra ubicación, pudiéramos hacer una suerte de búsqueda, ¿no?, para ver cuál era la última ubicación donde había estado. En cuanto a la catalogación, bueno, cuando alcanzamos un punto de control en el inventario, ya proseguimos con la catalogación. Hicimos un estudio básico de la pieza, estableciendo un mínimo, porque si no íbamos a lastrarnos, ¿no?, en el trabajo, en el día a día, en el que aportáramos una mínima información histórica de las características y de la tecnología. Empezamos a mejorar el tesado, adicionando términos también, con no solo el tipo de objeto, sino con el nombre específico y la tipología de objeto. Y luego creamos un filtro temático para empezar a hacer las cartelas expositivas, que en ese momento no teníamos. Y las pautas lo mismo, una información
luego los alumnos tenían que empezar a identificar el objeto y el número específico y la tecnología para ir construyendo ese desarrollo relacionado. Una vez ya teníamos el protocolo, ya contamos con ese estado de control y pudimos proseguir con lo que sería la catalogación. Empezamos con las estrategias de dinamización para dar a conocer la colección. En el primer caso realizamos un taller práctico en verano en colaboración con la escuela y con la UPV en un taller práctico de introducción al uso del domus más para una experiencia profesional de la conservación, utilizando como casos de estudio los objetos de la propia colección. De esta manera no perseguíamos los objetivos que teníamos en la misión renovadora del museo, junto con la concienciación y reconexión con el patrimonio. Por otra parte, el trabajo más importante que estamos realizando ahora mismo es la creación de las cartelas expositivas. Para ello también estamos reorganizando el espacio estéticamente para definir el discurso positivo y de esta manera generamos un elemento expositivo fundamental y mejoramos la comunicación con el público. Y bueno, ya estamos en menos, estas serían las conclusiones, un pequeño resumen. El patrimonio informático está formado por objetos diversos que provienen del sector de consumo, que se ven amenazados justamente por ello por la obsolescencia en la información y la mano. La técnica que es más asequible que podemos ver de conservación es su comercialización unida a un proceso de catalogación y por último que una metodología de documentación correcta de todos estos bienes es necesaria para su correcto control y conservación, dando paso a estrategias de reconexión o de conexión con el patrimonio. Muchas gracias, Denise. Me consta que es encomiable el trabajo que estás haciendo en el Museo de Informática. Además, ha hablado también por su director, que está feliz, ¿no?, por todo el equipo. Sí que es verdad que, bueno, es una asignatura pendiente, ¿no?, a nivel general, el hecho de concretar un sistema de inventario único, ¿no?, que, bueno, a través de esta propuesta del Ministerio, con la implementación de Domus, pues bueno, el Museo de Informática se ha sumado al cargo, ¿no? Y es un ejemplo de luchar por esa unificación, esa uniformidad. Yo creo que es una asignatura pendiente de todos los museos en general, ¿no? Cada uno trabaja con un sistema y a veces a la hora de intercambiar datos, de establecer un tesauro y más en cuanto a patrimonios tan específicos, ¿no? Por ejemplo, con el vuestro, supongo que la primera pregunta va a ser la mía, ¿no? Si existe ya a nivel internacional un tipo de tesauro que unifique conceptos, terminología para concretar inventario. Que yo sepa, no, realmente y en español, vamos, está en la web, por eso nosotros vamos muy bien. Más que nada también, para decir la verdad, para ahorrar tiempo, para decir, vale, ¿cómo llamamos a esto de la manera correcta? Pero hay mucho trabajo. ¿Alguna duda, cuestiones? Sí. Buenos días. A ver, me parece loable utilizar Domus a estas alturas. Quiero decir, por lo que yo he estado escuchándote hablar, me parece que has... no lo has dicho, pero a mí me daba a entender que es un sistema inoperante para vuestras necesidades. Yo lo sé porque en el museo que yo dirijo, que es de cerámica, nos ofreció el Ministerio y tal la posibilidad de utilizar Domus y echándole un vistazo breve, en un par de días decidimos que era imposible adaptarlo a nuestras necesidades. No entiendo cómo vosotros desde informática, porque nuestro servicio de informática del ayuntamiento nos facilitó un entorno para hacer nuestra base de datos en FileMaker, totalmente adaptado a nuestras necesidades. Vosotros, siendo informáticos, ¿cómo seguís utilizando o pensáis utilizar, si no vais a cambiar, un sistema que no está específicamente creado para vosotros, ni yo creo que para ningún museo con unas características concretas que no sean las evidentes que desarrollaron los CEOs del Ministerio? Gracias.
y mira que trata cerámica, ¿no? Sí, a ver, lo que pasa es que yo creo que se instaló en un contexto en el que no había tampoco personal que estaba formado en museología. Entonces, pareció en su momento que era la mejor opción. Yo no estaba en su momento tampoco cuando se instaló. Y este personal no formado por profesores que eran ingenieros en informática consideraron que sí tenía ministerio, que era el programa correcto. Pues, bien, creo que fue un poco... No sé si Damián, que es el director del Museo de Informática, quiere sí, comentar algo. a ver, yo quiero un poco contextualizar un poco el momento en el que se toma la decisión de utilizar Domus. La idea es, partimos de una situación donde la base de datos, hasta luego, era poco menos que inexistente y con la oportunidad de ganar el reconocimiento implícito del Ministerio de categoría de museo para nuestra colección. Nosotros en estos momentos tenemos una colección, lo digo por seguir utilizando Domus. La plantilla que tenemos en el museo es plantilla meramente voluntaria. La única que en estos momentos tiene un sueldo es la becaria del museo. Entonces necesitamos una plataforma que nos aporte o que nos cubra las necesidades de inventariado, de catalogación y un poco los procesos que tenemos que hacer piruetas para ajustar nuestra colección a los ítems, a las descripciones que consideramos. Es cierto que nos costaría reiniciar, que reiniciar el proceso supondría una parada de varios años, porque tenemos unas 2.500 piezas catalogadas, el personal es muy limitado. Pues, a ver, yo tengo mi docencia, mi investigación, pero totalmente ajena al museo. Todos los compañeros que colaboran con nosotros en tareas de didáctica, gestión de la página web, de las redes sociales, gestión de las actividades, como el Museo en Vivo, que se ha mencionado antes, también tienen su labor ajena al museo. Y luego el alumnado que pasa, que colabora con nosotros, los becarios, tienen un tiempo limitado. Digamos, no vemos factible, a no ser que se parara el museo totalmente, se congelara y dedicáramos un tiempo a migrar. Es cierto que Domus tiene muchos inconvenientes. Domus no se puede exportar la base de datos de forma automática. Habría que volver a trabajar sobre cada uno de los ítems individualmente. Y eso supone muchísimo tiempo. Si hubiera una forma de coger la base de datos y procesarla, nos explicaran cuál es la estructura de la base de datos, por supuesto, tenemos profesionales que son capaces de hacerlo en una semana, pero no podemos acceder a la estructura de la base de datos. Y estamos un poco, somos cliente cautivo. Ahí es a donde voy. ¿Por qué, teniendo los recursos que tenéis en la universidad, optáis por un programa? Perdón. Vuelvo. Porque la pregunta es ahora. Nosotros tenemos más de 9.000 piezas, ¿vale? Y funcionamos igual que vosotros, con gente que nos viene con becas de la universidad o voluntarios incluso. Insisto, seguís utilizando una base que no podéis modificar, que os viene dada. A nosotros, tú has comentado, los museos de cerámica como el González Martí, el Museo Nacional, que está en el Palacio del Marqués de los Aguas, utiliza Domus. Nosotros, mismo museo, con los mismos elementos, misma colección, vimos inviable desde un primer momento que no podíamos adaptarnos. Nos faltaban campos, nos sobraban otros, evidentemente. Sé que será costoso, que llevará tiempo. Nosotros empezamos de cero, llevamos 8 años y no hemos acabado, ni acabaremos. Pero si quieres algo funcional, te lo tienes que hacer tú. A ver,
funcionales, pero no como tú quieres o tú desearías. No funcionales, ¿vale? De hecho, nosotros avanzamos gracias al trabajo que inició Denise y ahora el trabajo que continúa nuestra becaria actual, Mónica. Estamos avanzando en el proceso. Que hay, no digo chinas, hay rocas en el camino, sí. Que ahora mismo priorizamos no congelar toda actividad en el museo y continuar con Domus, sí. Que eventualmente al medio plazo. El museo tiene muchas carencias, ¿vale? Y estamos intentando trabajar en ellas. Una es la que he mencionado, la que tenemos ahora mismo en marcha, es la que ha mencionado Denise, de creación de carteles explicativos, ¿vale? Es sangrante, a mí me parece sangrante no tenerlo. Entonces, digamos, es prioridad A. Si el esfuerzo humano va encaminado a eso. Si a medio plazo conseguimos cubrir ciertas necesidades, podríamos plantearnos el migrar. Pero en estos momentos no. No creemos que el museo, las actividades que hacemos, la gente que viene a visitarnos, todo lo que supone el museo en el rincón de informática y en el campus de la UPV, creo que merece que no paremos. Entonces vamos a un poco dedicar el esfuerzo humano en continuar y si en medio plazo podemos cambiar, pues lo haremos. Y ya me callo que yo estoy monopolizando esto. Sí, Xavier, no podemos extenderlo mucho más porque hace 15 minutos que nos esperan en el museo. No, yo quería preguntar por Dédalo, porque precisamente hace poco, es que ahora mismo, no caigo quien estuvo visitando Gordallo de Valencia, que estuvieron en el Museo IASO, también es de arqueología que están en y bueno, nos pareció una maravilla el Dédalo con lo que tenemos, que nos resulta torpe, no utilizamos Domus, en el Museo del Pueblo de Asturias sí, que es donde va la becaria de etnografía que está ahora. Y bueno, porque nos parece bien que aprenda eso, aunque de año en año parece más torpe en efecto. Y el sistema MSIME del gobierno vasco queremos que sea un volcado automático porque si no es una locura, no se puede trabajar en varios. El FileMaker lo utiliza también San Telmo, pero lo mismo, si no llega a haber volcado no puede hacer no solo dos sino tres. Pero el Dédalo, o sea, la técnica de arqueología y la de documentación quedaron entusiasmadas con lo que les contaron y no soy capaz ahora mismo de acordarme de quién de Valencia les contó eso, porque si no sois vosotros o el etno, pues ahora mismo no sé. Fue Leno, también. Los de Leno estuvieron allí. Sí, pues y los del etno no sois el Dédalo. Creo que del etno solo estoy yo y yo no. ¿Alguien suplantó vuestra identidad o qué ha pasado? Yo sé que el ENO está trabajando con la Generalitat de Cataluña con un tesaurus etnológico. Puede ser que sea esto. No lo sé, porque ya a mí estas cosas tan informáticas, ya me perdonarás, pero me pierdo enseguida y no sabría decirte más. Pero es una cosa además de software libre o no sé ni cómo se dice, relativamente fácil. Ya no se han empezado a poner problemas en la empresa informática de la Diputación, bueno, problemas como que, claro, al final también es trabajo para ellos y no quieren entrar tan fácilmente, pero en principio para meter datos y para buscar, y todo esto que decís, de todos estos campos que te sobran y que te faltan y todo eso, por lo visto es mucho más flexible y mucho más ajustable. No sé qué deciros más. Quería preguntarte, bueno, gracias por la comunicación y gracias por vuestro trabajo, porque es que me parece un tema muy necesario el tema de la informática, de conservar todo el hardware y el software. Y quería saber cómo hacéis los hilado. Es un tema, porque muchos de estos equipos suelen ser con materiales plásticos, entonces quería que nos orientaseis un poco. Atamos una etiqueta. Una etiqueta, Sí. pero la atáis con un hilo de Con un hilo de algodón. algodón 100%. Queríamos, sí. Y en alguna parte que sea, porque hay equipos que a veces no hay, supongo que hacia el, por ejemplo, si es una batalla en el pie o algo así, ¿no? Este Sí, tipo de- sí, donde Vale. podamos, ya Donde está. podáis. Ahora lo que queremos es, cuando instalemos las carteras explicativas,
esconder, porque claro, quedan las etiquetas muy visibles, ¿no?, con ese hilo de algodón, así que también estamos pensando en sustituirlo por un hilo que sea transparente, un hilo de nylon, ¿no?, de alguna manera que se pueda quedar sujeto al objeto, pero que no se vea, ¿no?, porque realmente tiene una información casi administrativa, ¿no? Una vez esté la cartela explicativa y esté controlado, ya está, ¿no?, controlado, la vitrina tampoco es muy necesario estar viendo desde fuera lo que sería el número de inventario. Así que... Gracias. Muy rápidamente, Damián, no sé si querías añadir algo más. Sí, pero ya se me ha pasado. Vale. Sí, yo creo que ha quedado claro que efectivamente el problema está ahí, ¿no? Esa diversidad, esa trata de algo, no sé si sería idóneo o no, cada uno pues, trabaja con el sistema que mejor se adapte, ¿no?, a su tipología de museo, a su tipología de bien cultural. Bueno, lo dejamos aquí, tenemos que ir rápidamente a visitar el Museu Alcoyà de la Testa.